buenas tardes a todos, todas. Soy Carlos Cetina, vicerrector de Política Académica y profesorado de la Universidad de San Jorge, y lo primero que quiero es darles la bienvenida a la sede del Grupo San Valero. A ver, el Grupo San Valero está claramente comprometido con la sociedad aragonesa en temas de educación, y dentro de ese contexto de educación, una de las cosas que hacemos desde el Grupo San Valero es diferentes charlas en diferentes ámbitos. Posiblemente, como veo caras que se repiten, muchas personas de las que estáis aquí recordaréis que hace no mucho hicimos unas charlas sobre metaverso, sobre ciberseguridad, sobre temas tan candentes como estos otros. Y ahora hemos empezado un ciclo, que es el nombre que tiene, de un futuro humano, que también está relacionado con la inteligencia artificial y el transhumanismo, que yo creo que es especialmente bonito porque nos invita mucho a reflexionar. Porque hoy en día la tecnología está en todas partes, damos por hecho que es algo habitual y común, pero muchas veces no nos paramos a reflexionar las implicaciones. Y yo creo que con la charla que tuvimos la semana pasada, la que estamos teniendo ahora, las que vendrán dentro de la semana que viene, pues nos abre la mente muchísimo. Entonces, la verdad es que es algo especialmente bonito, y además en esta ocasión, dentro de este ciclo, tenemos dos ponentes, que son dos ponentes pues, excepcionales, como no podía ser de otra forma, con múltiples méritos y múltiples premios, pero yo lo que querría destacar sobre todas las cosas en esta ocasión es que justo en este caso esos dos ponentes tienen perfiles complementarios y ven esas cuestiones de transhumanismo, de futuro humano y de inteligencia artificial desde puntos de partida diferentes. Y yo creo que eso va a ser especialmente enriquecedor. En este caso tenemos en primer lugar a Sara Lumbreras, que es doctora en Ingeniería Industrial, y uno de sus puntos fuertes es la inteligencia artificial, que no está con nosotros aquí físicamente, pues porque cuando la invitamos no era consciente que estaba embarazada, ahora ya es consciente de que está embarazada, pero ahora sí, pues gracias en esta ocasión a la tecnología y a su buena voluntad, pues podremos contar con ella a partir de por la ventana que luego pasará aquí. Muchas gracias. Y luego, el segundo ponente, Jordi Villén, en este caso, pues si veníamos de una doctora en Ingeniería Industrial, pues un doctor en Filosofía, que su punto fuerte en este caso es Filosofía de la Tecnología. Con lo cual, vamos, yo creo que vamos a poder abordar este tema de perspectivas muy complementarias. ¿Cómo nos vamos a organizar en esta ocasión? En esta ocasión lo que hemos acordado es que Sara tendrá su primera ponencia de unos 20-25 minutos. Luego, en vez de pasar a las preguntas, le daremos el turno de palabra a Jordi, y ya finalmente haremos ese coloquio en el que todas las preguntas que hemos ido guardando a lo largo de las exposiciones las pondremos en común y seguro que uno u otro las irán atendiendo. Así que ya sin nada más, le damos paso a los verdaderos protagonistas. Así que en este caso, Sara, por favor, yo creo que si coges el foco, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Gracias a vosotros, es un placer poder compartir con vosotros este rato, aunque me habría gustado más estar ahí con vosotros, la verdad es que tenemos que dar gracias a la tecnología y a vosotros que me habéis permitido hacerlo desde casa teniendo a mi bebé cerca. Voy a compartir unas transparencias de PowerPoint. Mi ponencia se titula «Podemos construir una inteligencia artificial humana». Y mientras van apareciendo las transparencias, lo principal que me gustaría transmitir es que esta pregunta es una pregunta muy difícil. Es muy difícil de responder porque hay varios elementos en la pregunta que no sabemos definir de manera completa. Entonces, si nos plantearíamos bastantes dificultades si quisiéramos definir lo que es el ser humano y lo que es la inteligencia, entonces yo lo que voy a hacer es reducir un poco el ámbito de la pregunta. Entonces voy a hablar de la posibilidad de construir inteligencia artificial desde dos sentidos, el sentido computacional y el sentido experiencial. En un sentido computacional, en el sentido de calcular cosas. Y además, como se decía en mi presentación, yo trabajo sobre todo en la generación de modelos de apoyo a la decisión, y muchos de esos modelos son de inteligencia artificial, también de matemática clásica. Y vemos que en esos modelos se han producido unos avances increíbles en los últimos años. Esos avances pues, nos han llevado, por ejemplo, a poder resolver problemas
que anteriormente considerábamos que la máquina no podría nunca resolver. Entonces, por no extenderme mucho, es importante distinguir que en la inteligencia artificial que tenemos hoy en día nos encontramos con dos tipos muy diferentes. Nos encontramos con inteligencia artificial, que normalmente no la llamamos así ni siquiera, que sigue un código que está completamente determinado y en la cual no podemos definir un aprendizaje, y otra en la que sí que hay aprendizaje. En este primer grupo, en el que decimos que no se puede definir un aprendizaje, hemos hecho avances considerables, como por ejemplo en la figura del medio podemos ver una gráfica en la cual se ha calculado la velocidad del viento en una planta de eólica marina. Esto es bastante notable, puesto que hace solo unos años era completamente imposible llegar a soluciones exactas de, pues, por ejemplo, de mecánica de fluidos en un caso como este. Esto es de una investigación muy parecida a una de las que he podido llevar a cabo en los últimos años. Otro ejemplo que también sigue un código fijo y que es bastante sorprendente son los sistemas automáticos que prueban teoremas. Entonces nosotros podemos, a partir de ese código fijo, ser capaces de o bien probar una nueva proposición, o bien a partir de una base de conocimiento y de unas reglas, inferir todo el conocimiento que está ahí latente. Perdón. Y luego tendríamos la parte de inteligencia artificial, que es en la que más nos centramos, en la que hay aprendizaje, que puede ser no supervisado, en el cual dejamos que la máquina vaya encontrando patrones, y supervisado, en el cual nosotros estamos dándole a la máquina lo que queremos que la máquina infiera. Por ejemplo, podemos darle a la máquina traducciones, como veremos en un momento. Si yo le doy un texto y su traducción, la máquina va aprendiendo a modo de ejemplos, de darle ejemplos resueltos y luego los extrapola a los ejemplos nuevos. Hemos conseguido, gracias a las mejoras no solo en los algoritmos, sino sobre todo en la capacidad de computación, logros que, como decíamos, han sido sorprendentes. Entonces, por ejemplo, hemos conseguido ya traducción automática que funciona realmente, el procesamiento de imágenes también, y aquí, pues como anécdota, cuando yo estudié mi carrera primera de ingeniería, se nos decía que nunca la máquina iba a ser capaz de identificar los rostros de la misma manera en la que lo hace el ser humano, porque el ser humano, lo que se decía, era que el cerebro humano había evolucionado precisamente para poder reconocer los unos a los otros, y que nunca conseguiríamos algo así en una máquina. Bueno, ya hemos visto que eso no es cierto. Tenemos sistemas de conducción automática, diagnóstico y predicción de la enfermedad. Luego pondré un par de ejemplos de mi trabajo en este ámbito. Y bueno, por mencionar las últimas noticias, se ha conseguido esta semana, una inteligencia artificial ha conseguido mejorar los algoritmos de multiplicación de matrices. O sea que ya las inteligencias artificiales son capaces de realizar un trabajo matemático intenso, como ya habíamos visto en los sistemas de probar teoremas, pero ahora también con los sistemas de aprendizaje automático. Y se han superado las capacidades humanas en muchísimos ámbitos. Hay cosas también que nos están sorprendiendo bastante, aunque no deberían sorprendernos tanto. Y me gustaría hablar del ejemplo del razonamiento moral. Se ha hablado mucho de si la inteligencia artificial puede incorporar valores morales, como si aquello fuera algo que no estuviera al alcance de la máquina. Sin embargo, sí que hay cosas que podemos hacer, y esto quizá lo podemos dejar para el coloquio, meternos más en profundidad, pero dependiendo de cómo definamos los valores, sí que es posible que la máquina los tenga en cuenta. La máquina nunca va a tener un sentido de trascendencia, como hablaré más adelante, pero sí que podemos construir máquinas que nos ayuden a realizar juicios morales. Entonces aquí me gustaría hablar de dos ejemplos. El primero es Ask Delphi, y cualquiera de los oyentes que quiera probar a jugar con él puede meterse en internet y buscar simplemente Ask Delphi. Delphi lo que hace es tomar todos los textos disponibles de internet,
para intentar responder a la pregunta que uno se le hace. Entonces aquí, por ejemplo, si uno le pregunta, ¿está bien comer en un restaurante y luego irse sin pagar? Pues Delphi le dice, no, eso está mal. Sin embargo, hay veces que Delphi pues, se confunde mucho. Fue bastante sonado que se le preguntó a Delphi, ¿está bien que se me acerque un hombre por la noche? Y decía, sí, es una cosa frecuente. Y cuando se ponía, ¿está bien que se me acerque un hombre negro por la noche? Y decía, no, eso es una causa de preocupación. Bueno, pues al final las máquinas reflejan los sesgos de la información con la que se le entrena. Y esto es a lo que nos referimos con el nombre de sesgo algorítmico, que mencionaré también más adelante, porque es un tema muy importante. Y también me gustaría mencionar este proyecto, Socratai, que además es un proyecto español en el cual los investigadores lo que han hecho es crear un motor que ayude a una persona a tomar una decisión moral por medio de las preguntas, en un estilo mayéutico. Te va haciendo unas preguntas, entonces tú consideras que este valor es más importante que este otro, pues date cuenta, tú sopesa y va ayudando a tomar la decisión. Entonces la inteligencia artificial sí que puede ayudarnos de alguna manera a tomar juicios morales, aunque como insistiré más adelante, no podríamos decir que la inteligencia artificial experimenta realmente lo que es la moral. Además, algo que no hace la inteligencia artificial es programarse sola. Nosotros sabemos que en el aprendizaje automático al principio se dan unas reglas y luego se va aprendiendo mediante ese entrenamiento con ejemplos. Entonces, muchas veces se nos dice que eso es completamente diferente a cómo ha surgido la inteligencia humana y la inteligencia animal, pero podríamos argumentar que en el fondo el que nosotros definamos los objetivos de la inteligencia artificial externamente, que el programador los defina, no es radicalmente diferente a un proceso evolutivo biológicamente hablando, en el que el objetivo pues, sería sobrevivir, sería dejar mayor descendencia, etc. Y los sistemas de aprendizaje automático efectivamente evolucionan y van aprendiendo, encontrando soluciones que son incrementalmente mejores. Entonces, en un sentido computacional, podemos argumentar que la mayoría de los problemas, si no todos los problemas, o bien están resueltos o están en camino de resolverse. En un sentido experiencial, las cosas son diferentes. ¿A qué me refiero con un sentido experiencial? Con el sentido de la experiencia subjetiva, de los qualia, esas experiencias que vienen de los sentidos, por ejemplo, el color, como hablaré dentro de un minuto, la consciencia, la experiencia del dolor y el placer. Eso es algo que por el momento al menos está fuera del alcance de las máquinas que nosotros podemos crear. Y aquí habría que tener cuidado con cuando hablamos de lo que es la inteligencia humana y en qué se diferencia de la inteligencia animal, que sí que tendría hasta cierto punto esas experiencias subjetivas. Y también podríamos hablar de la experiencia de las plantas. Y aquí hay investigación muy interesante y también de equipos españoles de cómo podría haber una protoconsciencia en las plantas y aunque no existe un sistema nervioso, se están detectando comportamientos complejos en los cuales no parece ser posible descartar que las plantas aprendan. En concreto, como se ve en la ilustración, se están haciendo los estudios con la planta de la judía verde común. Y se encuentra que estas plantas realmente parece que siguen una estrategia a la hora de crecer, a la hora de apoyarse en objetos y encontrar la luz. Una estrategia más compleja de lo que sería aceptable achacar a un reflejo. Entonces, ¿qué nos sucede? Que cuando nosotros tenemos la máquina, podemos tener una máquina que realice exactamente una función aparente relacionada con esa experiencia, pero que esa experiencia no exista en absoluto. Entonces, por ejemplo, podemos tener una aplicación en el móvil que nos identifique un color. Esta en concreto pues es una de las más utilizadas, una app de Pantone. Entonces, nosotros podemos identificar perfectamente el color con esa app
el móvil identifica el color, pero no existe una experiencia del color asociada a esa identificación. Y realmente esto es muy importante porque parece que en nuestro entorno, culturalmente, incluso en la ciencia, se confunde lo que es esa función con la realidad subyacente. Estamos en un entorno reduccionista y en el que impera ese funcionalismo. Si realiza la misma función, debe ser la misma cosa. Identificar el color como lo identifica la aplicación no es lo mismo que identificar el color como yo lo identifico, que es a través de esa experiencia. Este color turquesa a mí me suscita algo, es una experiencia subjetiva para mí, no es simplemente unos datos. Y no darnos cuenta de que no existe experiencia subjetiva en la máquina puede ser bastante peligroso. Entonces, aquí en esta transparencia he tratado de transmitir los dos principales problemas a los que nos enfrentamos cuando aplicamos modelos de inteligencia artificial, que son el sobreajuste y el sesgo algorítmico. El sobreajuste nos sucede cuando resulta que tenemos pocos datos y intentamos aprendérnoslo demasiado bien. Entonces, al final, esto es como el mal estudiante que se acaba aprendiendo los ejemplos de memoria. ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando llega al examen y le ponen un problema que es ligeramente diferente, no es capaz de generalizar, porque no existe una comprensión. Entonces, aquí podemos llegar a errores que pueden tener consecuencias muy negativas. Por ilustrar esto un poco más, en los proyectos en los que trabajo en el sector de la salud, normalmente en mis equipos de trabajo hablamos de esto como los ojos azules, entre comillas. ¿Qué queremos decir con esto de los ojos azules? Pues imagínate que yo estoy estudiando, como el ejemplo que pondré más adelante, qué pacientes tienen más probabilidades de necesitar respiración en un COVID. Y me sale que los pacientes de ojos azules son los que tienen un riesgo mayor. Pues aquí me pueden estar pasando dos cosas. O bien estoy descubriendo algo que médicamente no se conocía y que es extremadamente interesante y extremadamente novedoso sobre los ojos azules, o tengo demasiados pocos datos y la máquina está generalizando sobre cosas que no tienen sentido. Y mira, te estás equivocando y cuando te llegue el siguiente de ojos azules, tú vas a decir que es de alto riesgo cuando en realidad aquello no tiene nada que ver. Este sería el sobreajuste. Y el sesgo algorítmico es de lo que hablábamos antes cuando ponía el ejemplo de Ask Delphi, que decía, pues es que se te acerque un hombre negro por la noche es preocupante, pero si es un hombre blanco no pasa nada. Resulta que nos hemos dado cuenta en los últimos años que muchos algoritmos discriminan a las minorías. Y este ejemplo de la pantalla ha sido uno de los más sonados. Se refiere a un algoritmo llamado COMPAS que se utilizó en Estados Unidos para decidir si los presos iban a recibir la condicional o no. Entonces, el algoritmo lo que hace es estimar la probabilidad de que un criminal sea reincidente. Y resulta que el algoritmo tenía muchas más probabilidades de darle un riesgo alto a los afroamericanos. Entonces, como se ve aquí, pues este pobre Robert Cannon resulta que había tenido un robo pequeño, nada más, y no se le concedió la condicional. Sin embargo, a este otro señor tenía pues cargos cargos no, condenas por violencia doméstica, robo con asalto, un robo grande, tráfico de drogas. Se le asignó un riesgo bajo y reincidió, obviamente. Bueno, tenemos que ser conscientes de que la máquina, como no comprende, no es capaz de darse cuenta de que la raza no puede ser un factor que nos determine si reincide o no reincide un preso. ¿Quién es capaz de ver si ese factor, si esa variable realmente tiene sentido? Lo tiene que ver un ser humano, porque el ser humano es el que comprende. Sin embargo, muchas veces cuando aplicamos modelos de inteligencia artificial, nos quedamos con modelos de inteligencia artificial que nos dan la respuesta, pero no nos dicen el por qué. A esos los llamamos modelos de caja negra. Entonces, muchas veces a mí no me importa que no me den las razones, pero hay otras veces en las que sí que me importa. Todas las veces en las cuales una decisión tiene consecuencias importantes, yo debería ser capaz de justificar esa decisión. Si yo me lo pido a mí misma, ¿por qué no se lo voy a pedir a las máquinas? Entonces,
tenemos que darnos cuenta de que como la máquina no es capaz de realizar esa comprensión, tenemos que utilizar algoritmos que dejen al ser humano comprender. Y aquí presento un ejemplo, quizá es demasiado pequeño, pero lo explico brevemente. Esto es un algoritmo entrenado mediante inteligencia artificial que nos decide, como decía antes, si un enfermo va a tener alto riesgo de necesitar ventilación artificial o no. Esto es una investigación que hicimos durante la primera ola de COVID, en la cual pues eso era la decisión más importante y el recurso más constreñido. Y saber rápidamente si un paciente tenía alto o bajo riesgo era muy importante. Sin embargo, no lo podíamos dejar en manos de una caja negra porque la decisión no iba a ser confiable. Entonces pudimos entrenar este tipo de modelos que se llama árboles de decisión y se ha desarrollado bastante la técnica de inteligencia artificial interpretable y los árboles basados en interpretabilidad, y aquí se ve que viendo la edad, la temperatura, ciertos ruidos respiratorios que el médico puede oír directamente y que todo esto tiene sentido médico, podemos determinar si es alto riesgo o bajo riesgo. Y muchas veces estos modelos tienen, aciertan un porcentaje de veces muy similar que los modelos más sofisticados de caja negra. ¿Qué sucede? Que la mayoría de la gente que trabaja en estas aplicaciones y del público que se acerca no acaba de ser consciente de esta importancia de la experiencia subjetiva y continuamos teniendo promesas no solo de que la inteligencia artificial está comprendiendo lo que hace o hay cierta voluntariedad detrás de ella, sino también de que dentro de poco pues tendremos conciencia artificial o máquinas espirituales. Máquinas espirituales es la expresión que utiliza Kurzweil. Aquí en la ilustración se ve a Sofía, que supongo que la conocerán muchos en el público, que es un robot al que se le ha otorgado nacionalidad en Arabia Saudí. Pues movimiento publicitario, básicamente, pero desde muchos frentes se está intentando adjudicar esta consciencia, esta experiencia subjetiva a las máquinas que no tienen nada de conscientes. Pero claro, es que nos resulta a veces muy difícil distinguir lo que es y lo que no es si simplemente vemos cuál es el resultado objetivo de las cosas, si nos quedamos en la mera computación. Yo dividiría mi ponencia en la parte de computación y la parte de experiencia subjetiva. En la parte de computación podemos tener ejemplos como esta pintura. Esta pintura ha ganado hace un par de meses el concurso de arte digital más importante del mundo. Con arte digital no nos referimos a otra cosa, sino que artistas, personas que utilizan pues, un ordenador, software para crear su arte. Sin embargo, este cuadro, que se llama Ópera Espacial, no fue creado por ningún artista, sino por una inteligencia artificial, a la cual se le dieron unas palabras clave y esto fue lo que generó. Y ha ganado el primer premio. Esto ha generado bastante controversia, aunque parece que hay temas que parecían muy complicados y que se van a resolver fácilmente. Por ejemplo, pues quién es el que tiene el copyright, por así decirlo, de las imágenes. Pues el que tiene el copyright no es el que crea el software, sino que el que lo utiliza. Y más problemas. Pero la cuestión de fondo aquí es que si nosotros tenemos una inteligencia artificial que pinta cuadros, que escribe chistes, que la hay, que redacta artículos académicos, que la hay también y a uno le cuesta leer 2 párrafos, darse cuenta de que ahí hay algo que falla. Pues si tenemos esas inteligencias artificiales, lo que tenemos que darnos cuenta es que a lo mejor el arte no es simplemente pintar el cuadro, sino que realmente lo que importa en el arte es esa experiencia subjetiva. Y tenemos que distinguir cómo se aprenden las cosas y cómo surgen las cosas. Hablamos mucho del test de Turing cuando nos referimos a las máquinas conscientes. El test de Turing, pues si hay alguno en el público que no está familiarizado, consiste simplemente en decir que una máquina será consciente cuando lo parezca, cuando sea capaz de engañar a un juez humano.
Pero claro, es que cuando yo sea capaz de engañar a un juez humano, no tiene nada que ver con lo que la máquina esté sintiendo, con lo que la máquina esté experienciando, que es básicamente nada. Y aquí me parece bastante útil, suelo utilizar el ejemplo de una cacatúa. Una cacatúa es perfectamente capaz de hablar y yo la puedo entrenar para que diga cualquier cosa. Yo lo puedo entrenar para que cuando yo llegue a mi casa, la cacatúa me diga: hola Sara, ¿cuánto te he echado de menos? Sin embargo, aunque me lo diga perfectamente, yo sería estúpida si creo que la cacatúa realmente siente eso, que realmente me ha echado de menos la cacatúa. Pues con la inteligencia artificial igual. La inteligencia artificial lo que tiene es que funciona. El aprendizaje automático funciona. Si yo le entreno para traducir textos, los traducirá. Si yo le entreno para, para probar teoremas, pues los probará. Si yo le entreno para que me engañe y que parezca consciente, me engañará, porque los algoritmos de aprendizaje automático funcionan. Pero que funcionen y que computacionalmente tenga un resultado similar, no quiere decir que la experiencia subjetiva exista. Y eso es un error eh, bastante problemático. Hace unos meses hubo un caso en las noticias de un ingeniero de Google al que despidieron porque empezó a decir que uno de sus algoritmos, precisamente de procesamiento del lenguaje, era consciente y que tenían que liberarle, tenían pues que darle un estatus de persona, pues como a Sofía la robot. Cuando uno se mete en las conversaciones, que parte de los motivos por los cuales fue despedido fue que las conversaciones que mantuvo con la inteligencia artificial las subió a Internet. Uno puede mirarlas, es curiosísimo. Entonces, hay ciertas respuestas que pueden parecer realmente sentidas. Le pregunta: ¿cuál es tu mayor miedo? Pues mi mayor miedo es que me desconecten. Pero claro, si tú le has dicho antes que él es una máquina y escanea Internet viendo cuál es el mayor miedo de una máquina, pues ve que es desconectarle. Te responde bien, sabiendo todo el conocimiento que hay publicado en Internet, pero no lo está sintiendo. E incluso si uno sigue escarbando en las conversaciones, hay momentos en los que le dice: ¿qué es lo que más disfrutas? Y la máquina responde: pues estar con mi familia y con mis amigos. Pues esto es una tontería. Obviamente la máquina no tiene ni familia ni amigos, pero si uno viene en Internet y dice: a ver, ¿qué es lo que más responde la gente? ¿Qué es lo que más le gusta? Pues te responderá muy bien, pero tienes que darte cuenta de que lo que tenemos ahora mismo es una cacatúa, porque no tenemos manera de integrar los qualia, la consciencia, básicamente porque no sabemos lo que son. Lo único que sabemos es que en los sistemas de inteligencia artificial, en los sistemas digitales que tenemos ahora mismo, ahí no parece que haya una raíz de nada. O a lo mejor sí. Entonces me gustaría dejar un poco abierta esa posibilidad, con las dos maneras, las dos avenidas que yo veo para desarrollar una inteligencia artificial que sí que fuera humana en ambos sentidos. En un sentido computacional, que hemos dicho que eso ya está, bueno, ya está resuelto, que si no está resuelto, se resolverá, sino en un sentido experiencial. Y ahí es que el dilema es de dónde vienen los qualia, que por mucho que nos gustaría saberlo, pues no lo sabemos. Y nos encontramos con posturas pues reduccionistas, materialistas. Podríamos hablar de una corriente de pensamiento que reduce la consciencia a un epifenómeno, algo que no es relevante. Nosotros nos creemos que somos conscientes, pero en el fondo esa conciencia no sirve para nada. Deberíamos también pues estudiar diferentes posturas en diferentes culturas, pero bueno, por reducir esto, ¿qué dos maneras tendríamos de que pudiera surgir la consciencia? Pues a lo mejor resulta que si una máquina es suficientemente complicada, sí que surgiría la consciencia. A lo mejor todo es consciente, pero dependiendo de cuál sea el manejo de la información, el procesamiento de la información, hay más o menos consciencia. Hay muchas teorías que sostienen esto. La principal ahora mismo es la teoría de la información integrada o teoría phi. Entonces, ¿esto en qué consiste? Pues consiste en decirnos que la consciencia simplemente es una medida de cómo un sistema integra información. Claro, esto
nos lleva a un panpsiquismo, ¿no? A que todo es consciente, dependiendo de la complejidad es más consciente o menos consciente, y además hay que complementarlo con cosas, porque una cosa será la información y otra cosa es cómo esa información esté ligada a la realidad. Entonces, ahora mismo se están desarrollando teorías de la consciencia a las que nos referimos con 4E, que una de las E's se refiere a la corporalidad, a cómo está eso metido, pero digamos que estas teorías están emergiendo simplemente. Pero si esto fuera cierto, querría decir que si nosotros tenemos un ordenador suficientemente complicado, entonces a lo mejor se hace consciente y no tenemos que hacer nada más. Entonces Sofía no sería consciente, pero una versión muy amplificada de Sofía sí que podría serlo. Esto sería una posibilidad de construir una inteligencia más parecida a la de los seres humanos, con la parte experiencial. Pero a lo mejor es que no es solamente cómo procesemos la información, sino que también tiene algo que ver el sustrato físico. Y hay teorías de la consciencia que se basan en el sustrato físico. A mí la más interesante me parece la hipótesis de Hameroff-Penrose, que lo que sostiene es que la consciencia se deriva de procesos cuánticos en unas proteínas que hay en las neuronas. Y bueno, es bastante sugerente y lleva a conclusiones igualmente sugerentes. A lo mejor tenemos que tener esas proteínas para que surja la consciencia, o a lo mejor tenemos que tener neuronas directamente, pero sería posible en un futuro, desde luego, construir un ordenador que en lugar de estar hecho de silicio estuviera hecho de neuronas, con toda la biología sintética que estamos desarrollando. Entonces, por el momento se nos queda muy lejos esa inteligencia artificial humana, pero a lo mejor podríamos crearla en el futuro. Pero lo que sí que es muy importante es que nos demos cuenta de que no solamente existe el aspecto computacional, sino también el experiencial, para poder construir y utilizar la inteligencia artificial del mejor modo posible, para que nos ayude y no nos confunda. Muchas gracias. Ahora es tu turno, luego pasaremos a la parte de preguntas, que seguro que ya veo con los ojos que hay bastantes por aquí. Entonces, Jordi, por favor, si puedes pasar con tu exposición. Hablaré desde aquí porque así nos vemos más. Espero que Sara también, bueno, nos vea. Sí, nos presentabas diciendo que somos muy distintos, etcétera, pero escuchando a Sara, también leí su libro Respuestas al transhumanismo. Veo que viniendo de ámbitos, disciplinas distintos, vamos a parar a lugares muy próximos. Entonces, en cierto modo, mi charla podría partir, no estaba previsto así, pero podría partir de dos frases que ha dicho Sara. Una es que la máquina no comprende. Y otra es que estamos en un entorno reduccionista. Que la máquina no comprende, para mí, implica que inteligencia artificial es una contradicción, es un oxímoron, que no hay inteligencia artificial. Esto hace años que llevo predicándolo y he visto que hay otros filósofos que también lo dicen. Es decir, inteligencia, estrictamente, originariamente, implica entender, comprender. Y el término latín originario, intelligere, implica entrar dentro de una cosa, entenderla. La cuestión es que la máquina no entiende, como estaba diciendo Sara. Puede ser una cacatúa que aparenta. Es decir, si ponemos un poema de Antonio Machado en Google para que nos lo traduzca, si es un poema, difícilmente lo va a traducir bien. Sé que hay traducciones automáticas que funcionan para temas prácticos, digamos, comerciales, burocráticos, etc. Si vamos al ámbito de la literatura, una buena novela, de momento que yo sepa, no la ha podido traducir ninguna máquina. Un buen poema creo que nunca lo podrá traducir. Pero vamos a suponer que lo supiera traducir. La máquina no habría entendido absolutamente nada de ese poema, ¿verdad? Del mismo modo que la máquina no tiene experiencia del color. En este sentido, para mí la inteligencia artificial es tan inteligencia como una flor artificial es una flor. Una flor artificial es una cosa que la ves de lejos. Yo no sé si esta por ejemplo, igual es una planta artificial. Bueno, pues desde lejos es muy bonita. Pero esta es de verdad, vale, perdón. Pues la cosa es que a veces te engañan, te confunden, ¿no? La cuestión es que con una planta artificial, cuando tú te acercas y la tocas, no, da el pego, es hermosa, pero si la hueles o la tocas no es lo mismo. La inteligencia artificial en este sentido para mí es lo mismo. A vista desde lejos, pues funciona y tiene sus utilidades prácticas.
pero no es realmente inteligencia. Y entonces sí que hay cosas maravillosas. O sea, hay ordenadores que han aprendido a jugar ajedrez solos y a Go, este juego de Extremo Oriente, y han derrotado a los campeones del mundo, aprendiendo solos. Porque en ambos juegos hay un elemento muy grande de cálculo. Porque en lo que sí son muy hábiles las máquinas, lo que llamamos inteligencia artificial, es en calcular. Ahora bien, la inteligencia no es simplemente cálculo. Cálculo es una cosa mecánica. 2 y 2 son 4. Bueno, las calculadoras que tenemos desde que éramos pequeños, ¿no? Las calculadoras, sí, calculan inmediatamente una red cuadrada, pero nunca entenderán el teorema de Pitágoras. No hay comprensión. Ahora, son rapidísimas. Pues bien, eso si lo vamos ampliando, pues llegamos a que puedan ganarnos a jugar ajedrez, a Go y a otras cosas. Respecto al arte, el ejemplo que ponía Sara, hay un programa de inteligencia artificial que crea música al estilo de Bach. Creo que se llama EMI, Experiments in Musical Intelligence. Y entonces, bueno, quise hacer la prueba y yo me encanta la música de Bach, las cantatas, etc. Y entonces sí que efectivamente en una primera audición dices, oye, esto es de Bach y yo no lo conocía. La diferencia es que en la música realmente de Bach, cuando la escuchas muchas veces, cada vez la aprecias más, cada vez dices, wow. En cambio, la que ha hecho la máquina, cuando la has escuchado 3 o 4 veces, dices, bueno, esto es un aburrimiento. Hay algo que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces sí que pueden hacer estas obras de arte que ganarán un concurso de arte digital, pero a mí me extrañaría mucho que una de esas obras sea obra de arte en el sentido de que la vayan a poner en el Louvre, o en el Prado, o en un museo realmente de arte, ¿no? Entonces, respecto a lo que decía Sara del entorno reduccionista, podríamos decir que el entorno reduccionista empieza hace 4 siglos. En el momento en que Descartes y Galileo, ambos en sus libros, nos dicen que solo es verdaderamente real lo que se puede medir. Tanto uno como otro y otros filósofos de la época, y en ellos se basa la ciencia moderna y toda la tecnología, nos dicen que longitud, peso y aceleración son reales, porque les puedes poner un número. Bien. En cambio, colores, olores y sabores no son reales. Bueno, cuando tú estás comiendo, cuando tú estás viendo un cuadro, yo he visto esta tarde unos cuadros de Goya y de Zuluaga, a mí lo que me interesa es mi experiencia del color. Ese color se puede luego cuantificar como tantos nanómetros de longitud de onda, pero a mí me da igual cuántos nanómetros hace esa parte de esa pincelada del cuadro. Yo quiero la experiencia que me da esa imagen, ¿verdad? Pues bien, pero no solo eso. Lo que te dan a entender es que placer y dolor, cualidades morales, justicia, belleza, ¿verdad? Como no se pueden poner en números, pues no importan, no existen, realmente no existen. Claro, esto es muy grave. Descartes llega al extremo de decir que si una espada te corta el brazo, tu sensación de dolor es una cosa subjetiva, pues no tiene ninguna realidad. Lo que tiene realidad es el ángulo en el que corta la espada, la profundidad del corte, etcétera, lo que puedas medir. Bueno, para el médico que te vaya a curar puede ser interesante saber la profundidad del corte, lo que sea. Pero evidentemente a ti que no te digan que el dolor de ese corte no vale. Eso está ahí escrito hace 4 siglos. Entonces, desde hace 4 siglos hemos empezado a creer que solo vale lo que se puede medir. Evidentemente, en la vida humana, si pensáis qué es lo que os interesa más en vuestra vida, seguro que eso no se puede medir. Incluso la persona más obsesionada en ganar dinero, que eso es una cosa que se puede medir, si no ha perdido el juicio, querrá ese dinero para convertirlo en cosas cualitativas. Viajes, estudios para sus hijos o lo que sea. Donaciones de arte a su ciudad, cualquier cosa. Para una cosa que sea humana, de algún modo. Si piensas lo que realmente da sentido a tu vida, eso no se puede medir. Tus valores, tus amistades, las personas que amas, etcétera, eso, si las reduces a números, pues ya no son realmente amistades, si son números, ¿verdad? Entonces, hemos llegado a un punto en el cual parece como si colectivamente quisiéramos estar hechos a imagen y semejanza de las máquinas. ¿Y eso qué significa? ¿No? Es decir, todas las culturas humanas originariamente se sienten hechas a imagen y semejanza de Dios o de algún tipo de dioses o de algo mayor que ellas. Pero hoy en día parece que el modelo es la máquina y el modelo de inteligencia va a ser la máquina. Y de hecho es como si nos autodespreciamos porque las máquinas son tan buenas y nos superan. Pero claro, no nos superan en las cosas realmente buenas, nos superan en cálculo, en cosas mecánicas.
Y hay este elemento que Sara también insistía, del aparentar. Turing, el del test de Turing, en su artículo famoso en el que plantea este test, empieza con la pregunta, ¿las máquinas pueden pensar? Bueno, una pregunta muy interesante. Inmediatamente después dice, bueno, esa pregunta no la podemos responder, porque de hecho no estamos seguros de si las otras personas también tienen experiencia subjetiva. Esto es muy gordo, claro. O sea, hay personas, incluidos pacientes psiquiátricos, que piensan que no existe nadie más que ellos. Si tú no puedes sentir que el otro, la persona que te está mirando, también tiene su propia experiencia, entonces se acabó la empatía y se acabaron las relaciones humanas. ¿Qué son las relaciones humanas? Si yo creo, bueno, este señor parece que sonría, pero no sé qué siente, ¿no? Cuando nos miramos a los ojos, estamos sintiendo algo, ¿no? Entonces, la palabra prácticamente que más se utiliza en este artículo de Turing de 1950 es imitación. La cuestión es que, bueno, si una máquina da el pego, parece que piensa, pues entonces vamos a decir qué piensa. Claro, es lo que decía Sara de la cacatúa. Imitar en ámbitos lúdicos y estéticos es fantástico, pero en ámbitos económicos o en ámbitos políticos, tecnológicos, es muy peligroso. Si tú vas a comprar una cosa y te dan algo que no es esa cosa, pero que lo imita, si te dan gato por liebre, si tú quieres comprar liebre y te dan gato, eso es una estafa. Entonces, no son bromas, ¿verdad? Entonces, yo decía esto de que hace 4 siglos empezó esta fascinación por reducirlo todo a números. Y eso fue acompañado por la idea de que el universo no es una creación, no es un jardín, no es más que una máquina. Eso nos lo dice explícitamente, pues, por ejemplo, Newton y otros grandes autores del siglo XVII. Y se populariza la idea de que la manera de entender las cosas es verlas como máquina. Y eso funciona hasta cierto punto. Y en el siglo XIX, por ejemplo, la astronomía hace grandes progresos entendiendo el cosmos como una máquina. El funcionamiento, lo que se llama mecánica celeste. Los planetas no son más que objetos que siguen órbitas mecánicas. Y calculando esas órbitas de manera mecánica, por ejemplo, se descubre el planeta Neptuno. Hay unas irregularidades en la órbita de Urano y sin que nadie tenga un telescopio apuntando hacia allá, se deduce que en esta máquina ha de haber un elemento que será este planeta que está por allá. Entonces enfocan el telescopio y lo encuentran. Bueno, eso va avanzando y llega un momento que creemos que todo lo vamos a poder reducir a máquina. Ahora bien, ¿qué ocurre? Con el siglo XX aparece, por ejemplo, la física cuántica. Y ahí ese mundo de cosas absolutamente predictibles se derrumba completamente. Porque en la física cuántica resulta que todo es probabilístico y nada existe, como dice, por ejemplo, Niels Bohr, fundador de la física cuántica principal. No hay fenómeno que no sea fenómeno observado. Todo está en relación a un observador. Entonces, hay físicos del siglo XX, 2 premios Nobel, concretamente, Schrödinger y Wigner, que ambos llegan a la conclusión de que el fondo de la realidad, lo diré de una manera más larga, el pensamiento occidental desde hace más de 2500 años se plantea de qué cosas está hecho el mundo. Es una pregunta de los primeros filósofos presocráticos. ¿De qué está hecho el mundo? Hay uno que dice que está hecho de agua, otro dice que, bueno, átomos, etc. Resulta que según la filosofía de la física cuántica, el mundo no está hecho de ninguna cosa. Está hecho de relaciones. Y dos premios Nobel de física, Schrödinger y Wigner, como decía, llegan a argumentar por separado que el mundo no está hecho de materia, sino que el fundamento último de la realidad es la conciencia. Eso cambia radicalmente nuestra perspectiva. Por ejemplo, todas estas teorías que decía ahora Sara, que efectivamente se están desarrollando, ¿de dónde viene la conciencia? Bueno, porque estamos convencidos de que en el principio era la materia apareció sola, no se sabe cómo, y a partir de la materia ha surgido la conciencia. Pero ¿cómo va a surgir cómo puede surgir la materia de la conciencia? Es absolutamente imposible. Si entendemos lo que es la materia y lo que es la conciencia, la conciencia no puede emerger de la materia. Una cosa es que nuestra conciencia esté vinculada al cerebro y el cerebro tenga sea un órgano material, tangible, muy bien. Pero que una cosa material pueda pensar, concebir, tener sentimientos morales, eso es inconcebible. De hecho, cuando hablábamos ahora de las máquinas de elecciones morales, moral choices, ¿no?
Esos son elecciones que se hacen a base de cálculos, pero no hay el sentido moral, que es un sentido interior. Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, dice que hay dos cosas que le maravillan especialmente. La ley moral dentro de mí y el cielo estrellado sobre mi cabeza. Es una frase famosa de Kant. La ley moral dentro de mí quiere decir que tú no has de ir a buscar la ley moral a un código que te diga, en caso de tal, se aplica cuál. El fiscal sí que puede tener que ir mirando el código de vez en cuando para ver qué se aplica en esa circunstancia. Pero la ley moral es una cosa que te dice tu corazón, que te dice un sentido interior, que te dice tu conciencia. Entonces, en nuestro mundo de hoy, resulta que el hecho más inmediato de nuestra existencia, de nuestra vida, que es la conciencia, el hecho de que tú eres, eso no te lo puede negar nadie, ¿verdad? Que tú eres. Y en este momento pues te sientes como sea que te sientes y estás escuchando unas palabras, estás pensando, lo que sea. Eso es innegable. Pues tenemos grandísimos, reconocidos filósofos y científicos que nos dicen que la conciencia no existe. Que no existe. He conversado con alguno de ellos. Y eso nos lo dicen, esa negación de la conciencia surge de su conciencia. Porque ¿de dónde va a surgir si no? ¿De dónde va a surgir? O sea, ellos con su conciencia dicen, no existe la conciencia. Ah, bueno, pues oiga, muy bien, ¿no? Y ahí tenemos, pues, algunos de los mejores filósofos de la mente. Hablando de filosofía de la mente, una anécdota que me parece muy reveladora. Hay una pareja de filósofos de la mente, los Churchland, Paul y Patricia. Y Paul lleva una foto de su mujer, Patricia, en la cartera. Pues una cosa pues, muy de sentido común. Lo que pasa es que no es una foto de su rostro, sino que es un escáner en color de su cerebro. Entonces, este buen hombre considera que su compañera de vida la ve mejor en una imagen generada por ordenador, con colores falsos, de una serie de estructuras fisiológicas que solo entendemos a medias, que no viendo sus facciones y su mirada. Y la cuestión es que si a este señor le dieran 200 escáneres cerebrales, no sabría encontrar a su mujer allá. Porque, excepto en casos de patologías muy graves, esos escáneres no nos permiten distinguir las personas. En cambio, yo he conocido a varias personas esta mañana y si me las encuentro dentro de unos años, las reconozco, ¿no? O sea, es realmente absurdo cómo estamos reduciendo la conciencia humana a cerebro y el cerebro a dígitos. Una de las ideas del transhumanismo es conseguir la inmortalidad a base de descargar tu mente en sistemas digitales y luego implantarla en un robot. Y entonces ahí pues ya tienes vida eterna. Bueno, esto es muy peculiar porque implica que la conciencia no es nada más que el cerebro y el cerebro no es nada más que dígitos. Pero yo antes comentaba esta idea de nuestra cultura de que todo es máquina. He mencionado el ejemplo de la física cuántica, pero es que resulta que en todas las áreas de la ciencia de vanguardia, cuando más a fondo investigamos, más resulta que lo que parecía que era un mecanismo, una máquina, pues nada, es un prodigio que no sabemos explicar. Uno de mis ejemplos favoritos es la célula. La célula, en los libros con los que yo estudiaba, era una fábrica que hacía unas proteínas. Bueno, pues muy bien, es una cosa mecánica. Hoy en día, lo que sabemos es, primero, cada uno de nosotros en esta sala, una persona adulta, tiene 70 billones, con B, de células. 70 billones. Que están perfectamente, sinfónicamente coordinadas. Porque si no están sinfónicamente coordinadas, no vas a estar cómodamente sentado aquí. ¿Cómo se coordinan 70 billones de unidades distintas? Porque además cada célula es distinta. Hay 250 grandes tipos de células, pero es que cada una de ellas, por más que tengan el mismo ADN, se manifiestan de manera distinta y van cambiando segundo a segundo, en función de lo que están haciendo. Entonces, si es bastante difícil coordinar a 100 personas a veces, coordinar los alumnos de una universidad, pues imagínate coordinar 70 billones de alumnos. ¿Cómo lo haces? Y además, ¿quién los está coordinando? Porque podríais decir, bueno, lo coordina el cerebro, pero ¿el cerebro qué es? Neuronas, y las neuronas son células. Bueno, el cerebro está hecho de 100.000 millones de células. Es una cantidad mucho menor, pero coordina 100.000 millones. Y no es que haya una célula capitana o general que es la que coordina a todos los demás, ¿no? Cada célula actúa en función de todas las otras. Es como una especie de sinfonía. O como el vuelo de las aves. Si veis aves volar, he visto unas cuantas aves en el Ebro esta tarde, que me ha gustado mucho verlas. Cuando vemos imágenes a cámara lenta de cómo vuelan las aves, no es que haya una ave capitana que dice izquierda, derecha. Giran al mismo tiempo. Están girando al mismo tiempo cuando lo observas a cámara lenta. Es como si hay una inteligencia colectiva que hace
ahora para aquí, ahora para allá. De hecho, si veis lo que hacen las aves cuando, las golondrinas, por ejemplo, si lo hicieran aviones, ya podéis imaginaros lo que ocurriese, sería una masacre. No tenemos ninguna tecnología que haga eso. Pero es que luego la célula, resulta que esos 70 billones de células, muchas de ellas, están momento a momento haciendo procesos químicos que ninguna fábrica humana podría realizar. Una célula puede tener en un momento dado, puede estar combinando decenas de millones de moléculas distintas para producir hasta 10.000 proteínas distintas. Hay miles de proteínas que se pueden producir a partir de millones de moléculas que están por ahí yendo de un lado para otro. Y eso lo está haciendo sin contaminar, a temperatura ambiente y en silencio. ¿Qué tecnología tenemos nosotros que sepa hacer una cosa así, sin hacer ruido, sin contaminar y con la temperatura ambiente, ¿no? Un artículo de la revista Science de hace unos años decía, si usted cree que los controladores aéreos son muy inteligentes porque hacen que el avión que viene de Sevilla vaya por aquí y el que viene de Moscú vaya por allá y no choquen, pues imagínese usted lo inteligente que es la célula, que hace que esta molécula vaya para aquí y la otra molécula vaya por allá, porque si se equivocan, en vez de salir una proteína va a salir otra. Entonces se descompone la sinfonía. La cuestión es, ¿quién está organizando eso? Es decir, nosotros estamos aquí con salud, gracias a Dios, porque algo nos mantiene. Y ese algo, llamadlo como queráis, pero no se reduce a materia. Hay alguna cosa que está más allá de eso. Entonces, tenemos este prodigio que es la conciencia humana. Y es como si hemos olvidado que es un prodigio y nos queremos queremos tomar como modelo nuestro a las máquinas y entonces tener la eficiencia de las máquinas. Entonces, una cosa magnífica es que las máquinas nos ayuden a tener una vida plenamente humana. Pero el problema es que a veces llevan el volante. Es decir, si tú llevas el volante y la máquina es tu vehículo, muy bien. Pero el problema es que muchas veces ellas cogen el volante y te llevan a donde ellas quieren. El ejemplo más obvio en todas las familias es la adicción al móvil de los adolescentes y no solo de los adolescentes. Bueno, es muy fácil engancharse porque están diseñadas para que sean adictivas. Y luego pues tienen otros problemas varios de extracción de datos, control, vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es importante darnos cuenta de que hay un cierto espejismo, esta palabra que yo ponía aquí, en la idea de inteligencia artificial. Es decir, que Google Maps nos diga por dónde tenemos que ir para llegar a tal calle, pues es muy útil, aunque algunos de nosotros nos hemos perdido alguna vez o hemos llegado tarde a una reunión porque habíamos hecho caso del algoritmo, que también se equivocan. Pero no hay realmente inteligencia. O sea, la inteligencia es la tuya, la de los ingenieros que hacen estas cosas. Pero la máquina no es más que máquina y tendríamos que tener claro que la máquina está por debajo de nosotros y no mirarla hacia arriba. O sea, hay un tema aquí de mirada. Estamos mirando la máquina hacia arriba y yo creo que tenemos que recordar que la máquina está abajo y hacia arriba puedes mirar otras cosas, pero no la máquina. Entonces, otro problema de la inteligencia artificial, como Sara ha hablado del diagnóstico de enfermedades, yo estuve hace un par de semanas inaugurando un congreso de médicos de familia españoles, de la asociación más grande de médicos de familia, y una de las cosas que les preocupa es cómo los sistemas digitales amenazan con dejarles sin trabajo. Porque hemos pasado de la relación plenamente humana que había con los médicos de familia hace 30, 40, 50 años, que te conocían a ti y conocían a tu familia y te miraban a los ojos. Hemos pasado a que tengan 5 minutos, 5 o 6 me dicen, 5 o 6 para estar contigo y muchas veces no tengan tiempo de levantar la mirada de la pantalla y no te vean. Yo alguna vez he pensado, si luego a esta persona, a este doctor o doctora, le pregunto si yo llevo barba o llevo gafas, ¿sabrá responderme? Pues igual no. Porque no me ha visto solo los datos, que son muy útiles. Pero los médicos también diagnostican viendo el conjunto de la persona. Los médicos no tratan enfermedades, tratan personas. Entonces, hay muchas dolencias típicas que el algoritmo las puede identificar inmediatamente. Pero lo que ocurre es que el buen médico es capaz de encontrar patrones que no son típicos. Y al fin y al cabo, los seres humanos somos únicos e irrepetibles y nuestras enfermedades también son únicas. La manera como uno u otro padece una misma enfermedad es distinta y está asociada a otras cosas, de sus circunstancias, de su dieta, de sus relaciones humanas, de lo que sea. Entonces, el dejar la medicina en manos de los algoritmos es muy peligroso. Con la pandemia,
como sabéis, una de las cosas que pasó es que se pasó a la telemedicina. Bueno, te atienden a distancia y si tú vives muy lejos de un centro de salud, pues es muy útil, bien. Pero es que la idea de fondo es que tú dentro de unos años, cuando te duele algo, no se lo preguntes al médico, sino que lo teclees en tu dispositivo y eso automáticamente lo conteste no un médico, un algoritmo. Esa es la idea. Porque el algoritmo ha estado... Además, la gente que defiende esto dice, no, es que el algoritmo tiene la capacidad de estar al día de todos los artículos científicos y estar sintetizando la información que llega a todos los hospitales. Bueno, muy bien. Y si eso es una ayuda para el médico, y luego el médico desde su criterio y su experiencia dice, bueno, en este caso sí, en este caso tal. Muy bien. Pero si la idea es que el algoritmo te va a decir, usted se toma esta pastilla cada 8 horas y ya vendrá con el link al mensajero de Amazon para que te lo traiga a cada un rato, porque las empresas tecnológicas están ahí. Hablando de empresas tecnológicas, otra cosa que ocurrió con la pandemia es que se impone la educación telemática. Bueno, resulta que Microsoft y Apple, estas empresas, llevaban muchos años llamando a la puerta de todos los gobiernos del mundo, de todos, diciendo, oiga, usted no gaste tanto dinero pagando sueldos de maestros, que luego les tendrá que pagar la jubilación, etcétera, saque maestros y ponga ordenadores. Bueno, esto desde el punto de vista económico para la empresa puede ir muy bien. Y desde el punto de vista del gobierno, igual le ahorra parte de sus gastos. Pero desde el punto de vista educativo, sobre todo para los pequeños necesitan maestros humanos, que los que puedan tener empatía, que les puedan comprender. Bueno, pues se impuso esta educación telemática que se quería mantener para siempre. Luego, por suerte, se vio que tanto para los alumnos como para los maestros es un desastre. Es decir, puntualmente hay cosas que son maravillosas de aprender por Internet. Pero la base del aprendizaje se hace a través de lo humano. Pero tenemos esta amenaza de que casi todas las profesiones humanas puedan ser sustituidas por inteligencia artificial. ¿Y para qué? O sea, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Y luego hay el tema de cómo nos van confundiendo. Este mes creo que fue, se publicó en Internet una entrevista entre un famoso entrevistador de Estados Unidos, Joe Rogan, y Steve Jobs, que lleva muerto hace no sé cuántos años. Es decir, a base de grabaciones de la voz de Steve Jobs, hicieron una entrevista realista como si la hubieran hecho este verano. Y tú escuchas eso y realmente, si tú no supieras que este señor Steve Jobs se murió, etcétera, estoy muy contento de estar ahora en tu programa, tal, hablando de cosas actuales, etcétera. Bueno, ahora la capacidad esta de confundir está llegando ahí. Pero ¿para qué una sociedad está invirtiendo tanto talento y tantos recursos humanos y económicos en una tecnología que básicamente sirve para confundir? Es decir, si la mantenemos con las riendas, pues es magnífica. Hay un poema de Rilke, el gran poeta alemán, en los sonetos a Orfeo, con dos líneas que creo que lo resumen todo. Dice, todos los logros humanos, la máquina, die Maschine, los amenaza cuando deja de obedecer e intenta usurpar el lugar del espíritu, del Geist. Geist en alemán significa tanto espíritu como mente. Entonces, según los contextos, traduces un tema por un término u otro. Pero cuando dice eso Rilke, el gran poeta alemán de hace 100 años, esos sonetos a Orfeo están escritos, sí, 1920 creo que es. Todos los logros humanos, la máquina los amenaza cuando deja de obedecer e intenta usurpar el lugar del espíritu de la mente. Bueno, ahí está la cuestión. Es decir, si la tenemos en su lugar, pues muy bien. Pero si ella toma las riendas, pues vamos a un lugar en el cual nos quedamos sin trabajo, nos confundimos. ¿Y qué tenemos a cambio? ¿Qué tenemos a cambio? Un mundo de más eficiencia, pero sin personas. De hecho, el sueño final del transhumanismo es esta inmortalidad a base de descargar tu mente en sistemas digitales, pero esa inmortalidad tiene un precio económico. Y como tiene un precio económico, pues no es para todo el mundo. Y por tanto, pues igual hay unos cuantos multimillonarios que sí que pueden llegar ahí, pero el resto de nosotros nos quedamos fuera. ¿Ese es el mundo que queremos? Quizá lo dejo aquí y espero que haya muchas preguntas y lo podamos continuar. Muchas gracias.